Bienvenidos a Deep Dive. En esta ocasión nos vamos a sumergir en un tema que ha despertado tanto la curiosidad científica como el temor más profundo, el adrenocromo. Así es. Vamos a explorar sus orígenes en la química del cuerpo humano, así como las inquietantes teorías que lo rodean. Exacto. Para esta inmersión, nos basaremos en diversos artículos de investigación y reportes, algunos de ellos con perspectivas ciertamente perturbadoras. Lo que hace el adrenocromo tan fascinante y a la vez tan escalofriante es su estrecha relación con la adrenalina, la hormona que nos inunda en momentos de estrés y miedo. Es decir, la sustancia que nos prepara para luchar o huir ante una amenaza. Pero ¿cómo se conecta exactamente la adrenalina con el adrenocromo? El adrenocromo se forma a partir de la oxidación de la adrenalina. Imagínese, la adrenalina, ese torrente químico que nos impulsa a la acción en situaciones de peligro extremo, transformándose en otra sustancia aún más enigmática. ¿Y qué sabemos sobre esta sustancia? ¿Qué efectos tiene en el cuerpo humano? De acuerdo con los estudios científicos, el adrenocromo es una molécula inestable que se descompone rápidamente en otras sustancias, como la adrenolutina y la melanina, el pigmento que da color a nuestra piel. Es decir, que su existencia en el cuerpo es efímera, como un susurro en la oscuridad. Exactamente. Y eso nos lleva a una de las cuestiones más intrigantes, la dificultad para obtener adrenocromo del cuerpo humano. Su rápida metabolización y la acción de enzimas específicas hacen que su extracción sea un proceso sumamente complejo. Lo cual nos conduce a un terreno aún más oscuro. Las teorías que afirman que a lo largo de la historia, ciertas civilizaciones utilizaban el adrenocromo como una especie de elixir. Se habla de rituales ancestrales, de sacrificios humanos donde el miedo de la víctima era un elemento crucial. Sí, existen relatos escalofriantes que sugieren que algunas culturas antiguas buscaban obtener el adrenocromo a través del terror infligido a sus víctimas. Un ejemplo perturbador son las historias de Credo Mutua, líder de comunidades originarias de África, quien describió cómo los chitauris utilizaban la sangre humana para fines siniestros, resaltando la importancia del miedo y la adrenalina en sus prácticas. Es una imagen aterradora pensar en la sangre cargada de adrenalina como un elemento codiciado por aquellos que buscaban poder o incluso la inmortalidad. Lo más inquietante es que estas prácticas ancestrales podrían haber sido heredadas por élites gobernantes y sociedades secretas a lo largo de la historia, ocultas en las sombras, lejos de la mirada del mundo. Es aquí donde las teorías conspirativas cobran fuerza, sugiriendo que la élite actual podría estar involucrada en el uso del adrenocromo para obtener beneficios inimaginables. Es una idea que nos hiela la sangre. Pensar que en pleno siglo XXI la sed de poder y la ambición desmedida podrían llevar a algunos a recurrir a prácticas tan oscuras. Pero, ¿qué tan sólidas son las bases de estas teorías? Si bien existen casos documentados de redes de pedofilia y tráfico de personas, la conexión directa con el adrenocromo se basa principalmente en especulaciones y no en pruebas contundentes. Es decir, que la realidad se mezcla con la ficción, creando una narrativa que nos atrapa en una espiral de misterio y horror. Exactamente. La dificultad para comprobar estas teorías radica en la falta de evidencia científica que respalde sus afirmaciones. Además, la tendencia a generalizar y exagerar en las teorías conspirativas crea narrativas sensacionalistas que no siempre se basan en hechos verificables. Es fundamental mantener un enfoque crítico ante este tipo de información, sin dejarse llevar por el pánico o la paranoia. Ahora bien, apartándonos por un momento de las sombras de la conspiración, me gustaría explorar los efectos reales del adrenocromo en el cuerpo humano, según la información científica disponible. ¿Qué nos dice la ciencia sobre esta enigmática sustancia? De acuerdo con los estudios científicos, el adrenocromo posee propiedades hemostáticas, es decir, ayuda a detener hemorragias. De hecho, en el pasado se utilizó como fármaco con este fin. Es interesante cómo una sustancia que ha estado rodeada de tanto misterio y especulación, en realidad tiene una aplicación médica. ¿Y qué hay de los supuestos efectos psicotrópicos y rejuvenecedores que se le atribuyen al adrenocromo? Hasta el momento no hay estudios científicos que demuestren tales efectos. De hecho, la evidencia sugiere que el adrenocromo puede ser cardiotóxico y neurotóxico, es decir, podría dañar el corazón y el sistema nervioso. Entonces, la idea de que el adrenocromo es una fuente de juventud o una droga que expande la conciencia, como se ha popularizado en ciertas esferas, es un mito. Así es. Basándonos en la información científica disponible, podemos afirmar que sí. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde surge esta fascinación por el adrenocromo? ¿Por qué ha cautivado la imaginación de tantas personas, incluso inspirando obras de ficción y alimentando teorías conspirativas? Quizás la respuesta se encuentra en lo más profundo de la psique humana, en nuestra fascinación por lo desconocido, por lo prohibido, por aquello que se escapa a nuestra comprensión. El adrenocromo, con su halo de misterio y su supuesta conexión con el miedo y la oscuridad, se convierte en un símbolo de nuestros miedos más profundos.
y a la vez de nuestros deseos más ocultos. Es una reflexión inquietante, pero a la vez nos invita a explorar los laberintos de la mente humana, a cuestionar las fronteras entre la realidad y la ficción y a buscar la verdad en medio de la oscuridad. Exactamente. Y para continuar con esta exploración, adentrémonos ahora en el terreno de la cultura popular, donde el adrenocromo ha dejado una huella imborrable. Desde la literatura hasta el cine, esta enigmática sustancia ha sido retratada como una droga alucinógena, un elixir de la juventud e incluso como un elemento clave en rituales satánicos. Es un tema que sin duda nos mantendrá al borde de nuestros asientos. Pero antes de continuar con esta inmersión en lo más oscuro del adrenocromo, hagamos una breve pausa para reflexionar sobre lo que hemos descubierto hasta ahora. ¿Qué les ha parecido esta primera parte de nuestro Deep Dive? ¿Qué preguntas les surgen? Los invito a compartir sus reflexiones y a prepararse para adentrarnos aún más en este misterio que nos envuelve. Retomando nuestro recorrido por los rincones más oscuros del adrenocromo, no podemos ignorar su presencia en la cultura popular, que refleja de manera inquietante nuestra fascinación por lo prohibido y lo desconocido. Efectivamente. El cine y la literatura han utilizado el adrenocromo como un elemento narrativo que evoca el misterio, el horror y la transgresión. Un ejemplo emblemático es la película Fear and Loathing en Las Vegas, donde el adrenocromo se presenta como una droga alucinógena que induce estados alterados de conciencia y experiencias extremas. Y es una representación que, si bien ficticia, alimenta la idea del adrenocromo como una sustancia capaz de abrir las puertas de la percepción, aunque a un costo terrible. Y no podemos olvidar la novela Naked Lunch de William S. Burroughs, una obra transgresora que explora las profundidades de la adicción y la degradación humana, donde el adrenocromo también tiene un papel protagónico. Es interesante cómo la literatura y el cine se convierten en espejos que reflejan nuestras ansiedades, nuestros miedos y nuestras fascinaciones más oscuras. El adrenocromo en este contexto se convierte en un símbolo de lo prohibido, de aquello que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Y que nos lleva a cuestionar los límites de la realidad, la delgada línea que separa la razón de la locura. Hablando de realidades alternativas y de la manipulación de la información, no podemos dejar de mencionar al movimiento QAnon y su relación con las teorías conspirativas que hemos estado analizando. QAnon, con su narrativa de una élite corrupta y satánica que controla el mundo, ha utilizado la figura del adrenocromo para alimentar el miedo y la paranoia entre sus seguidores. Es una estrategia que apela a las emociones más primarias, a la desconfianza hacia las instituciones y a la búsqueda de respuestas simples en un mundo complejo. La teoría de QAnon, que vincula al adrenocromo con una supuesta red de tráfico infantil, aunque carece de fundamento, ha logrado calar hondo en ciertos sectores de la sociedad, amplificando la polarización y la desinformación. Es un ejemplo de cómo las teorías de la conspiración en la era digital pueden propagarse con una rapidez alarmante, creando una realidad paralela que puede tener consecuencias devastadoras. Y que nos recuerda la importancia de mantener un pensamiento crítico, de contrastar la información y de no dejarnos llevar por el miedo y la paranoia. Ahora bien, apartándonos del terreno de las conspiraciones, me gustaría explorar un aspecto crucial del adrenocromo que aún no hemos abordado: sus implicaciones éticas. Es un punto fundamental. El solo hecho de que exista la teoría, por más descabellada que parezca, de que el adrenocromo se obtiene a través del sufrimiento humano, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la maldad y los límites de la ética. Es escalofriante pensar que algunas personas podrían estar dispuestas a infligir dolor a otros para obtener una supuesta sustancia que les brinde beneficios. Plantea preguntas incómodas sobre la condición humana, sobre la capacidad para la crueldad y la deshumanización. Y nos confronta con la necesidad de defender la dignidad y los derechos de todos los seres humanos, sin importar su origen, su condición social o sus creencias. Efectivamente, la ética debe ser el faro que guíe nuestras acciones, incluso en la búsqueda del conocimiento. No podemos permitir que la curiosidad científica o la ambición personal nos cieguen ante el sufrimiento ajeno. Es una responsabilidad que todos compartimos. Ahora bien, para continuar con esta inmersión en lo más profundo del adrenocromo, me gustaría retomar una pregunta que surgió en la primera parte de nuestro Deep Dive. Uno de nuestros oyentes nos preguntó sobre la sangre de Cristo y su supuesto poder. ¿Cómo podemos interpretar desde un punto de vista ético esta creencia? Es una pregunta compleja que ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Para algunos, la sangre de Cristo es un símbolo del sacrificio y la redención, mientras que para otros tiene un poder literal, lo que puede llevar a prácticas extremas y peligrosas. Es un tema delicado que nos obliga a reflexionar sobre la relación entre la fe, la ética y la razón. Efectivamente.
Es fundamental recordar que la fe, en su esencia, debe ser una fuente de amor, compasión y respeto por la vida. Y que cualquier práctica que implique violencia o sufrimiento es incompatible con los principios éticos fundamentales. Ahora bien, para concluir esta segunda parte de nuestro viaje a las profundidades del adrenocromo, me gustaría dejarles con una reflexión. Adelante, por favor. En un mundo inundado de información donde la realidad y la ficción se entrelazan, es más importante que nunca desarrollar un pensamiento crítico y una brújula moral que nos guíe. Estoy totalmente de acuerdo. Debemos cuestionar lo que leemos, buscar fuentes confiables y recordar que la verdad no siempre es fácil de encontrar. Y que la ética debe ser el motor de nuestras acciones, incluso en la búsqueda del conocimiento. Ahora los invito a prepararse para la última parte de nuestro Deep Dive, donde exploraremos las conclusiones de nuestra investigación y reflexionaremos sobre las implicaciones del adrenocromo en un mundo cada vez más complejo e incierto. Hemos explorado los misterios del adrenocromo desde su origen en la química del miedo hasta su representación en la cultura popular y las inquietantes teorías que lo rodean. Pero aún queda una pregunta fundamental por responder. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Es una pregunta que nos invita a la reflexión después de esta inmersión en un mundo de sombras y especulaciones. ¿Qué podemos concluir sobre el adrenocromo? ¿Es simplemente una sustancia química con propiedades específicas o hay algo más, algo que se nos escapa? El adrenocromo, como hemos visto, es una molécula fascinante, pero también es un espejo que refleja nuestros miedos, nuestras fascinaciones y nuestras ansiedades más profundas. Su presencia en la cultura popular, desde las novelas de William S. Burroughs hasta películas como Fear and Loathing en Las Vegas, nos muestra cómo el adrenocromo ha capturado la imaginación colectiva, convirtiéndose en un símbolo de lo prohibido de la transgresión y la búsqueda de experiencias extremas. Y las teorías conspirativas que lo rodean, aunque carecen de fundamento científico, nos alertan sobre el poder de la desinformación y la manipulación en la era digital. El caso de Quentin, con su narrativa de una élite satánica que utiliza el adrenocromo para sus fines perversos, es un ejemplo de cómo las fake news pueden propagarse con una rapidez alarmante, creando una realidad paralela que puede tener consecuencias devastadoras. Es un recordatorio de la importancia de mantener un pensamiento crítico, de contrastar la información y de no dejarnos llevar por el miedo y la paranoia. La búsqueda de la verdad requiere un análisis riguroso y la capacidad de discernir entre la realidad y la ficción. Precisamente, en este sentido, el adrenocromo se convierte en un caso de estudio que nos permite analizar cómo la información se distorsiona, se manipula y se utiliza para crear narrativas que apelan a nuestras emociones más primarias. Es una lección que debemos tener presente en un mundo cada vez más complejo e incierto, donde la desinformación y la manipulación son armas poderosas que pueden ser utilizadas para fines perversos. Y para concluir este viaje a las profundidades del adrenocromo, me gustaría dejarles con una reflexión final. En la era de la información, la verdad se ha convertido en un bien escaso y preciado. Debemos protegerla, defenderla y buscarla incansablemente utilizando las herramientas de la razón, la ética y el pensamiento crítico. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del adrenocromo. Esperamos que este Deep Dive les haya brindado nuevas perspectivas y los haya motivado a seguir explorando los misterios del mundo que nos rodea. Recuerden que la búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin, un viaje que nos desafía a cuestionar, a investigar y a nunca dejar de aprender. Y que la verdad, como un faro en la oscuridad, siempre nos guiará hacia un futuro más luminoso. Les agradecemos su atención e interés en The Deep Dive. Los invitamos a suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.